Hola grupo, ¿cómo se encuentran? Les mando un saludo de mi parte. Continúo haciendo el video que subí la semana pasada. Eh, por cuestiones de tiempo se tuvo que cortar el video, entonces no terminé de explicar lo que estaba sucediendo en ese momento y hoy pues quiero continuar un poco con la pieza y decirles un poco el consejo que iba yo a proponer como segundo ejercicio. El segundo ejercicio consta de realizar una figura humana, pero además de que tiene la proporción, aquí ustedes se pueden dar cuenta que yo ya avancé un poco de cómo se veía en el video primero a cómo se veía, a cómo se ve actualmente. Si se fijan, yo ya estoy aquí decidiendo más o menos cuál es la posición final. Eso es importante que lo consideren. Esta posición a mí ya me gusta. Ya solo tengo que probar cómo colocar los brazos. Pero está el planteamiento inicial ya logrado. Sin embargo, como les había dicho, es una pieza que no tiene estructura. Y crear una pieza sin estructura significa que debe de soportarse por sí misma, que no se colapse. En alguna de las posiciones que ustedes lo pongan, debe de estar bien cimentada en la base. Y eso tiene que ver un poco con la construcción y con la gravedad de la pieza. Siempre debe de haber un eje que dé la gravedad de la pieza. Entonces, ustedes consideren que tienen que hacer una pieza que sea lo suficientemente fuerte para que no se derrumbe. Entonces les repito, el segundo ejercicio es lograr hacer una pieza proporcionada, sin detalle, sin estructura, que se soporte, que pueda tener un soporte en sí misma, ¿no? Bien, ahora vamos a hablar un poquito sobre cómo se debe de ir ejecutando y cuál es la manera correcta de realizarla. Hay muchos caminos, pero hay unos que son más sencillos que otros y por experiencia, pues más vale empezar con lo básico, ¿no? Pero lograr tener buenos resultados. Yo traje del taller unos electrodos. Estos electrodos son las varillas que se usan para soldar. Ya se habían mojado y se habían echado a perder. Así que con la ayuda de una pinza estuve quitando todo el revestimiento del electrodo. Se lo quité. Esa basurita que deja el electrodo es el fundente. Esto en realidad sería la soldadura. Las corté a la medida de la pierna. Así que lo voy a utilizar como una especie de refuerzo. No es estrictamente una estructura tradicional, pero me va a servir. La estoy colocando justo en el interior de la pieza, de la pierna, y va a llegar un punto donde voy a tener que empujar con la pinza. Así que esto más vale hacerlo a tiempo, porque cuando la pieza está muy adelantada, cuando la pieza ya tiene mucho trabajo, todo este tipo de movimientos deforman y hacen que se pierdan los detalles. Entonces, si se dan cuenta, ahorita ya inserté esta y luego la entierro ahí en la plastilina. Ya tiene una estructura, un pequeño poste, digamos, pero solo lo tiene incrustado en esa extremidad. Voy a hacer la segunda, pero la voy a hacer ahora en esta pierna y tratando de que entre de manera vertical y que quede en el corazón de la pieza. Miren, a veces, por ejemplo, sucede esto, ¿no? Que se lastima, entonces hay que sacar, hay que volver a recorrer porque no la inserté bien. Como es plastilina y es muy suave, la regreso, la trato de poner en un punto mejor posicionada y vuelvo a intentar insertarla, ¿no? Entonces estas pequeñas varillas le van a dar soporte a las piernas para que no se deformen tan fácil, ¿no? Vamos a meterla un poquito más abajo, esperando que no salga y que no se vea. Ahí está. Ahorita es probable que se deforme por la presión que hago, por cómo la incrusto,
pero no me importa porque estoy en un proceso de mantener los volúmenes, de que se está iniciando la pieza. Entonces, ya una vez conseguido eso, por ejemplo, fabriqué también esta pequeña pieza. Si se fijan, son de alambre recocido. Aquí tengo dos. Y está puesto en una posición donde me puede dar alguna idea de lo que vendría siendo mi brazo. Por ejemplo, aquí, por medidas de anatomía, una parte es más larga y una parte es más corta. Lo que significa que una parte es mi antebrazo y después vendrá la mano y otra parte es el brazo con el bíceps. Entonces esto podría ser así más o menos, ¿no? Y me da una idea de dónde podría yo colocar el brazo y después dirigirlo. Si me gusta y me convence, pues lo dejo y empiezo a modelar encima del alambre. Tengo dos alambres aquí para más o menos tratar de ver cómo se vería. Aún no lo decido, voy a dejar esta parte, pero esta sí probablemente la utilice. Entonces el alambre recocido es un alambre muy económico, es un alambre que se usa en albañilería, que se usa en construcción de casas, es con lo que amarran las varillas, es sumamente económico. Se pueden hacer buenos soportes con esto. Bueno, ahora quiero explicarles, porque vi que la otra vez me preguntaban, la plastilina, esta plastilina, hay muchas marcas de plastilina y las plastilinas están hechas o para escultores de manera profesional o para niños, para nivel escolar. Tú puedes mejorar la plastilina que es escolar, pero también puedes comprar la plastilina profesional. Entonces, les repito que hay varias marcas, hay muchas marcas. Hay una muy famosa que se llama Roma, que es muy buena, pero hay otra que se llama Plasticera, que también es muy buena. Y estas plastilinas tienen una mejora en el sentido estructural. Son más duras, son más rígidas, el calor de los moldes las deshace mucho menos, al punto que cuando tú haces un molde conjugado con una buena plastilina, un buen molde y una buena plastilina, puedes obtener una pieza casi idéntica al modelado final, pero no estoy hablando del vaciado, sino que estoy hablando de que tu trabajo de modelado en plastilina lo recuperas al 100%. Cuando tú desmoldas un molde de buena marca, recuperas perfectamente todo el modelado de plastilina con todos los detalles que tú hiciste y estás garantizando que no nada más vas a obtener copias buenas, sino que el original nunca se deformó, y eso es gracias a la calidad de una buena plastilina. La ventaja de comprar una plastilina profesional es que siempre será reciclable. Tu plastilina, pues vas a poder reciclar y reciclar y reciclar. Bueno, también las que son hechas por los escultores se pueden reciclar y se pueden recobrar, pero me refiero a que es una inversión de una sola exhibición. Cuando compres tu plastilina y termines de utilizarla, puedes deshacer perfectamente el modelado, vaciarla, eso lo vamos a hacer también después en un video, vaciarla en una cubeta, puede ser una lata de metal, ponerla en una parrilla, derretirla completamente y vaciarla líquida, caliente, en una lingotera, en una tapa de plástico, en una cubeta, algo donde después la puedas recuperar. Y así tu plastilina todo el tiempo va a ser útil. Entonces, las plastilinas hay de muchas variedades, de muchas calidades, de muchos precios. Hay una en particular que tiene un color gris acero, es una plastilina muy buena. Bueno, me gusta mucho por el color, pero cada escultor trabaja con una plastilina diferente y se acomoda un poco con el tono de la plastilina para ver las sombras, el claroscuro que se hace. Yo he visto a escultores que trabajan con plastilina blanca.
El color blanco es algo que me aplana mucho las luces, no me deja ver mucho, es un color difícil para mi gusto, pero hay escultores que la trabajan. Por lo general las verdes, ¿no? Las cafés terracotas como esta, a mi parecer son de mejor consistencia visual, tienen muchísimo más capacidad de mostrarte las incisiones, los volúmenes que tú vas trabajando, pero les repito, eso es cuestión de gustos, cada quien trabaja como se siente cómodo, al final el resultado es lo que nos importa. Entonces, a partir de ahorita estoy en un punto donde tengo que empezar a fabricar los volúmenes más importantes de la pieza para que se vaya haciendo una anatomía. Si ustedes se dan cuenta, yo lo que hago es preparar porciones pequeñas, muy pequeñas, y las voy agregando para ir transformando la pieza. Todo el tiempo estoy girando la pieza para lograr ver dónde falta un volumen. Pero no estoy trabajando los brazos en este momento porque es muchísimo más sencillo intervenir la pieza con las manos por todos lados sin que tenga el estorbo de los brazos. Si yo tuviera ahorita hecho el cabello o tuviera hecho el rostro o tuviera hecho una mano, tendría que ser mi motricidad muchísimo más fina, lo cual podría entorpecer el movimiento con la pieza. Entonces lo que estoy haciendo es crear una etapa de construcción y después habrá una etapa de detalle. La etapa de detalle es sumamente laboriosa y lleva mucho tiempo. Ese será el tercer y último video donde voy a trabajar puntualmente en la pieza, pero con una velocidad no de grabación como esta, sino una velocidad más alta. Y entonces sí, allí vamos a poder ver cómo se va conformando la figura. Ahorita la proporción es lo que me importa, ganar en el sentido volumétrico, que se vaya viendo la anatomía, que pueda tener un soporte por gravedad la pieza, y la escultura siempre será un volumen que, a diferencia de otras técnicas, involucra la temperatura. Eso es muy curioso con la escultura, es una de las cualidades de la escultura. La temperatura es algo que aporta solo el tacto. ¿Qué intento decir? Que la temperatura del mármol es muy diferente a la temperatura de la plastilina. La humedad del barro es muy diferente a la temperatura del metal, del bronce. Las piedras tienen una temperatura, la plastilina tiene una temperatura. Las manos del escultor se habitúan a esa temperatura y entonces van trabajando con el material que pues ellos mismos van dirigiendo, ¿no? Entonces la escultura, a diferencia de la pintura o la fotografía, la temperatura es una cualidad de las obras, ¿no? El eje gravitacional también es muy importante en la escultura, porque tú no puedes construir una pieza que no se va a soportar en sí misma, tiene que tener un soporte, un eje. La pintura se cuelga, ¿no? El mural se pinta, la fotografía es un retrato que incluso puede ser digitalizado, pero la escultura sí requiere soportarse en sí misma. Entonces ustedes tienen que pensar cómo se va a parar, cómo sería si la pones a rodar, cómo se vería una pieza que pudiera acomodarse en diferentes formas. Y eso tiene que ver con la gravedad. Por eso es importante aprender a hacer de manera muy paciente una escultura sin estructura. Porque si tú no usas la estructura, vas a tener que enfrentarte a ese problema, al problema de que debe sostenerse por sí sola, en cualquier material, ya sea plastilina, cemento. Si tú haces una pieza de figura humana y la estás tallando en una piedra, y cuando llegues al punto donde va a tener que sostenerse en un tobillo, que es muy delgado, y no hiciste un apoyo pertinente ahí, no le pusiste un poste para que lo cargue, ese tobillo se va a reventar y el resto de la piedra va a colapsar. Vas a perder la pieza. En la escultura griega, romana, vemos estos mármoles inmensos que tienen
a un costado de los tobillos un pequeño personaje que puede ser un niño, una planta, un conejo, un jarrón, cualquier elemento que pertenece a la pieza y que no está puesto ahí a nivel estético, o también está puesto a nivel estético, pero más bien está diseñado para cargar la pieza. Es un elemento que le llaman el tarugo. El tarugo es ese soporte para que la pieza no colapse. ¿Por qué? Porque el material que se eligió, la piedra, está soportado el peso sobre ese tarugo o ese tobillo, ¿no? No sucede así con el bronce. El bronce, cuando tú lo modelas, que haces una plastilina y obtienes una cera, cuando fundes el bronce, tú prácticamente puedes poner la pieza en un punto tan delicado como esto, ¿no? Imagínate parada en esta pieza aquí, soldada a una pequeña placa de bronce también. El punto de soldadura es tan resistente que va a poder cargar toda esta pieza. Repito, el ejercicio se trata de construir una pieza que se soporte en sí misma, que no requiere estructura y que tenga esa verticalidad. Entonces, de ese modo vas a poder diseñar a través de la experiencia pues diferentes propuestas plásticas que a veces requieran o no una estructura. La estructura es una herramienta que por un lado, miren, aquí tengo una, se las voy a mostrar. Esta estructura fue un primer boceto. Si se fijan, es verdaderamente elemental. Son 3 fierritos amarrados con un alambre. Y aquí vas a ir agregando la plastilina encima de ella y va a ir tomando soporte. Bien, la estructura tiene una limitante, ¿no? ¿Cuál es la limitante? Tienes que tener claramente hacia dónde va tu pieza. ¿Cuál es la posición final? Por eso, crear una maqueta o hacer un boceto previo es importante. La mayoría de los escultores, dibujantes, crean un boceto, ya sea en papel o en tridimensional, para poder entender visualmente cuál es la forma en la que la pieza final va a ser realizada. Por ejemplo, esta podría ser una maqueta de una pieza más grande. Si yo viera ahorita a este nivel de estructura que algo me está fallando, que algo no estoy haciendo bien, entonces esta experiencia me va a servir para replicarla o para no cometerla en la pieza grande. Es importante tener un bosquejo, un boceto. Ahora, la estructura, cuando la diseñas en la forma del esqueleto de la pieza. Y es ahí donde viene mi consejo. Si no tienes clara la forma, la estructura después te va a imposibilitar seguir trabajando. Esto solo, que quede claro, con plastilinas que van a pasar a través de un molde. La cerámica es otra cosa. La cerámica es sin estructura. Ese es otro tema muy aparte. Entonces, cuando tú fabricas una estructura, si es un caballo, tiene que tener las 4 patas súper fuertes para que sostenga todo el peso del estómago y de la cabeza. Si es un toro, este tipo de cuadrúpedos, ¿no? Si es una figura humana, tienes que poner una estructura para que los brazos no se colapsen, para que los tobillos resistan. Esta estructura interior debe de quedar bien montada sobre una tabla, sobre una placa de metal. Hay muchas formas de hacer las estructuras, pero lo más importante es que tengas muy claro que la idea inicial va a ser la idea final. Porque ya muy adelantada la pieza, cuando tú estés muy metido en el detalle, cuando estés trabajando la carita, los deditos, la tela, el zapatito, lo que sea, se te ocurre que tienes que cambiarla de posición y entonces allí viene el problema, porque si no te convenció, vas a tener que destruir un buen porcentaje de la pieza,
y soldarla va a ser más difícil o amarrarla va a ser más difícil porque vas a tener que hacer una incisión. En fin, hay que tener muy clara la estructura para que vaya siendo útil dentro del modelado, que no nos estorbe, que no nos estorbe, que más bien nos vaya conduciendo de cómo debe verse la pieza sin la estructura para evitar problemas, ¿no?, de construcción. Bueno, más o menos aquí les pongo el ejemplo. Si se fijan, sigo añadiendo partes pequeñas. Va a llegar a un punto donde se va a ver muchísimo más evolucionada, y entonces, a partir del video 1 a he utilizado el stick 2 veces. Muy poquito, casi todo lo he hecho con la mano. Voy añadiendo y con el dedo voy embarrando, porque la mano es una de las herramientas más versátiles. Si bien los dedos a veces no pueden entrar a lugares profundos, entonces ahí es donde interviene el stick. Pero para poder comprimir, para poder tener fuerza, la mano es una de las herramientas más inmediatas. Entonces, ahorita voy a seguir así, añadiendo el volumen, y posteriormente voy a hacer un raspado con la gasa para retirar material. Bueno, hasta aquí este pequeño video. Espero que les haya servido algunos de los datos. Voy a seguir trabajando la pieza. Voy a hacer un avance más significativo, y probablemente el siguiente video no tenga voz, no tenga audio, y se vea simplemente el trabajo, porque eso de editar y ese tipo de problemas, ese tipo de acciones aún no las domino. Cuando yo pueda editar, podré hacer cosas como mostrarles en el video avances y frenar y regresar, etc. Pero me interesa más ahorita que sea útil, que ustedes obtengan herramientas para que puedan trabajar en su casa. Les mando un abrazo, cuídense mucho y espero verlos pronto. Sigan trabajando y muchas gracias por ver los videos. Nos vemos.